Buenas noches, querida comunidad. Para nosotros es un honor poder dirigir esta paracha del día de hoy y sacar de ella una enseñanza y una pequeña reflexión. Nos presentamos. Somos la familia Pardo García. Nuestra familia se compone de 3 hijos: Jorge Leonardo, Juan Manuel y André Felipe. Mi esposa Adriana García y quien les habla, Steven Pardo. Soy miembro de la comunidad desde los inicios y mi esposa aproximadamente 10 años. Somos casados en la comunidad. Para los que no nos conocen se preguntarán por qué estamos en este momento separados. Más adelante lo sabrán. Querida comunidad, quiero confesarles algo. Me hacen muchísima falta. La verdad, aquí en los Estados Unidos y más que todo aquí en Orlando, es difícil conseguir una comunidad como la de nosotros, donde se encuentren afecto, cariño y poder hacer Shabbat. Por eso les extraño las fiestas, extraño los diálogos con el pastor, extraño los miércoles eh, de reunión con Dudu para el juego en la noche antes del discipulado, extraño el Shabbat, al terminar la parachá ir a tomar tintico. Extraño ver a mi hijo correteando por los corredores con sus amiguitos, sus primos, y extraño el calor de la gente, su amistad, y extraño el calor de comunidad. Bueno, pero el Señor nos trajo aquí con un propósito y estamos en espera de cumplir ese propósito con la pronta llegada de mi esposa aquí con nosotros a Estados Unidos. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración para poner este tiempo en manos del Señor, para que Él sea dirigiendo esta enseñanza y que nos ministre a nuestros corazones. Quiero que nos acompañen. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Señor, quiero que tú seas ministrando, Señor, en el día de hoy. Seas tú el que hable, Señor, el que transmita lo que por medio de nosotros tú quieres que sepamos, Señor. Dirige, Señor, este tiempo, Señor, quita todos obstáculos, Señor, danos sabiduría, danos el entendimiento. Muéstranos, Señor, tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Que este tiempo de enseñanza sea gozoso para todos los que nos ven, Señor, y que seamos ministrados, Señor. Primeramente nosotros como familia, Señor, como esposos, y te pido, Señor, que seas tú guiando nuestro camino y nuestro andar, Padre Santo. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y con el honor de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, entremos en materia. Vamos a iniciar con la paracha de esta semana. La paracha de esta semana es la paracha número 25. La paracha de nombre Tzab, que significa ordena, que es cuando el Señor ordena los sacrificios y los holocaustos. Ya un segundito, discúlpenme. Pero esta paracha está en Levítico capítulo 6, 7 y 8. En la Haftará en Jeremías 7, 21, 8, 3 y 9, 22, 23. En la Bria Hadachá en Marcos 12, 28, 34. Romanos 12, 1, 2 y Primera de
Corintios 10, 14, 23. Siguiente. La paracha en los capítulos 6, 7 y 8 continúa con las leyes de los sacrificios como en la paracha anterior, pero como con una perspectiva a los sacerdotes que hacían el ritual. Se establecen las reglas para los holocaustos y las ofrendas de grano, ofrendas por el pecado, la culpa y las ofrendas de paz, cada una con sus procedimientos específicos. Y en el capítulo 8 relatan los detalles de la iniciación de la ordenación de Aarón y sus hijos. Siguiente. Los dejo en compañía de mi esposa y ella les va a hablar sobre los sacrificios y los holocaustos. Buenas noches, querida comunidad. Como lo decía mi esposo, en las parashas anteriores se ha hablado pues bastante sobre los holocaustos, los sacrificios, y vamos a hablar un poco de los sacrificios de los animales. Estos generalmente se dividían en 4 categorías. Los de Olam, que eran los holocaustos de la ofrenda quemada, los de la Jatá, que eran los por ofrenda por el pecado, los Ashamim, que eran las ofrendas por la culpa, y los Shelamim, que eran los sacrificios de paz. Siguiente. ¿Cómo se hacían estos holocaustos, ofrendas y sacrificios? Los holocaustos se sacrificaban los animales enteramente sobre el altar. La ofrenda por el pecado y la culpa se quemaban parcialmente en el altar y el resto se lo comían los sacerdotes. El sacrificio de paz se dividía entre el altar, los sacerdotes y la persona que traía el sacrificio. Siguiente. Habían unos sacrificios a nivel superior, que estos eran los sacrificios por el pecado y la culpa. Estos los consumían los sacerdotes, es decir, como lo dije, por el pecado y la culpa. Pero bueno, esto ya se ha hablado bastante en las otras parashas. Yo quería enfocarme en hoy en día, porque para nuestros días ya no es necesario estos sacrificios antes nombrados. Yeshua es el sacrificio perfecto, la ofrenda que agrada al Eterno, el que es 3 veces santo. Yeshua que vino y se ofreció a sí mismo, como él mismo nos lo enseña en Marcos 10:45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Siguiente. Siguiente. Ya. Isaías 53:5-7, ya lo sabemos. Vamos a ver 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo hizo como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Veíamos también en la Parashá Mishpatim como Adrianita y Eduardo nos decían cómo Yeshua se volvió leproso. Veíamos también como Edwin nos decía también en una enseñanza muy linda en la Parashá Kitizá, que Moshe le dijo al pueblo, le dijo al Señor que lo llevara a él, que le ofrecía su vida. Y lo mismo hizo Yeshua. Yeshua también se entregó por nosotros, dio absolutamente todo por nosotros. El Eterno, en su inmenso amor y misericordia, hizo todo esto con Moshe y Aarón en estos tiempos de los sacrificios, porque pensamos que él tenía un propósito con todos estos sacrificios, y era un propósito primero como una preparación para su pueblo judío y luego para nosotros, en ver en estos sacrificios al sacrificio perfecto, que es Yeshua, el perfecto sacerdote. Entonces aquí vemos que la certeza del perdón con el sacrificio bien hecho, que es nuestro amado Yeshua.
el sacerdote que era el perfecto sacerdote para la expiación de nuestros pecados. Veamos qué nos dice Hebreos 10, 19 al 21. Nos dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Yeshua tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Como vemos acá, tenemos al sumo sacerdote, al perfecto, a Yeshua. Pero no podemos quedar bien ante el Eterno si no hacemos una rectificación, un tikkun, como nos lo decía también Levítico en la lectura de la Parashá 5 al 7, que teníamos que llevar una ofrenda, teníamos que hacer un tikkun con nuestros hermanos. Mateo 5, 23 nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto nos demuestra aquí en esta lectura de Mateo que no podíamos quedar bien ante el Eterno sin corregir el mal con el hombre. Es aquí donde esta parashá nos ministró muchísimo, porque es esta parte del perdón. Nosotros estamos en este momento en un proceso de migración donde precisamente el documento que me hace falta a mí para completar mi proceso de residencia es un perdón. Entonces, como nos dice Mateo, tenemos que arreglar las cosas con nuestro hermano, con nuestra familia, con nuestro amigo. En este caso, tenía que hacer un tikkun y arreglar las cosas bien con las autoridades de los Estados Unidos. Veamos qué nos dice aquí el Talmud. El Talmud nos enseña en Jerusalén, Evanos 8:3. ¿Por qué se le ordenó sacrificar la ofrenda por el pecado en el mismo lugar donde se hacía la ofrenda de elevación? El Talmud nos dice que la razón era para salvar a los que habían pecado de vergüenza. Cuando la gente vio que el animal era sacrificado, no sabía que era una ofrenda por el pecado. Juzgarían favorablemente o tendrían la oportunidad de juzgar, y así asumiría que la persona estaba trayendo una ofrenda de elevación que puede ser educada con el único propósito de elevar un nivel espiritual. Desde aquí vemos el principio es de no causar vergüenza o incomodidad a otros cuando han hecho algo impropio en el pasado y ahora lo lamentan. Nunca debemos recordar a nadie los errores del pasado. Siempre hagan lo que puedan proteger a la gente de la vergüenza. Siguiente. Veamos qué dice la Haftará en Jeremías 7, 21, 24. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: junten sus holocaustos con sus sacrificios y comas en la carne. En verdad, cuando yo saqué a Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedezcan. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Pues vemos aquí que el Eterno lo que quería era que su pueblo se acercara a él con conocimiento, pero su pueblo, en vez de escucharlo, estaba en pecado, estaba en idolatría, y por eso el pueblo estaba desbocado, desviado. Veamos qué nos dice en Marcos 12, 28, 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Yeshua les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim es el único Señor.
Contestó Yeshua, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Yeshua que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, veamos los comentarios que le hacían a Jeremías. Decía que Jeremías, sacerdote o profeta, niega los sacrificios como parte del plan original de la redención del Eterno con su pueblo. ¿Cómo podría Jeremías decir que el Eterno no habló ni les ordenó sobre los holocaustos y los sacrificios cuando la Torá está llena de mandamientos y sacrificios? Según el Ramban, dice que opinó sobre lo que decía Jeremías, era que estaba diciendo que el Eterno ordenó los sacrificios como un medio para un propósito, el conocimiento y la cercanía al Eterno, y que la gente lo vio como un fin para sí mismo y esto no les ordenó el Eterno. Eh, Como les decía, vemos aquí que en la lectura de Marcos, vemos cómo Yeshua nos dice que los dos mandamientos más importantes que debemos cumplir, que es reconocer al Eterno como nuestro único, el uno solo, que tenemos que amarlo con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, es decir, con todo nuestro ser y entendimiento. El segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, como decía el maestro que se dirigía a Yeshua, era que estos dos mandamientos eran mucho más importantes que sacrificios y holocaustos. Entonces tenemos que cumplir fielmente con estos dos mandamientos. El último sacrificio perfecto por sangre que el Eterno nos envió fue a nuestro Yeshua HaMashiach, que fue sacrificado por ti y por mí, por la redención de nuestros pecados. Lo que sí nos ordena el Eterno es la sedacá, la justicia, devolverle al Eterno lo que le corresponde. La tefilá, la oración, la intercesión, unos por otros. Y la teshuvá, el arrepentimiento, porque sin esto no hay perdón de pecados. Siguiente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto nos dice el Señor. Ahí lo vemos bien en la imagen, morir a todo lo que este mundo nos trae. El eterno fuego de la llama interior en Levítico 6, 12, 13. Levítico 6, 12, 13 nos dice, mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar encima y colocar el holocausto para quemarlo en la grasa del sacrificio de comunión. El fuego siempre debe estar encendido, no se deberá apagar, nunca, siempre deberá estar encendido. El altar alude al corazón judío, incluso cuando nos encontramos en situaciones difíciles de oscuridad espiritual. Debemos mantener el fuego del entusiasmo en ser obedientes al Eterno, a su Torá, a sus mandamientos, ardiendo el fuego de nuestro corazón en nuestro hogar día y noche.
es la ordenanza que dio el Eterno al sacerdote. Bueno, yo quiero enfocarme en este aspecto del sacerdocio. Eh, el Señor me mostró, me ministró sobre este tema, pues porque a veces no cumplimos con esa función a cabalidad. Siempre estamos pensando en otras cosas y resultamos no cumpliendo con lo que el Señor nos ordena. Y el primer ministrado fui yo y quiero que también mostrar que cada sacerdote como que se tome un tiempo de reflexión y pensemos cómo estamos nosotros actuando como sacerdote de nuestro hogar. Eh, Me hice varias preguntas. Me hice, primero fue el reconocer que estaba equivocado, eh, que, que las cosas no las estaba haciendo correctamente. Entonces, le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a nuestros hijos y empezamos otra vez a retomar esta función que nos manda el Señor del sacerdocio. Eh, ¿Cómo es nuestra relación con el Eterno? Hay que preguntarnos. Tenemos que tener una relación íntima con el Eterno en nuestro devocional, salir cubiertos cada día y cada día, en el transcurso del día, estar en continua comunicación con el Eterno y llegar en la noche y que esa llama, como decíamos anteriormente, que esa llama en nuestros corazones no se apaguen, que esté siempre encendida día y noche. Entonces tenemos que tener esa llama en nuestra familia, en nuestra, en nuestra, en nuestro núcleo familiar. ¿Cómo está la relación de nosotros con nuestras esposas, con nuestros hijos? Estamos teniendo en cuenta a nuestras esposas, estamos ministrando bien a nuestros hijos, estamos cumpliendo lo que dice el Shema, mostrarles a nuestros hijos, como dice el Señor, al levantarnos y al acostarnos, estamos cumpliendo con esto. El Eterno no escucha nuestras oraciones si no estamos en unidad familiar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque es que a veces nosotros tomamos decisiones, primero sin consultarle al Señor y segundos a nuestra familia, a nuestra esposa primeramente y después a nuestra familia. Si lo hacemos en unidad, hacemos las oraciones, el Señor las escucha y tendrán y verán demasiadas bendiciones en sus vidas. Yo quiero leer un comentario que vi y ya como para concluir, dice el sumo sacerdote interno. Nuestro sumo sacerdote interno es el núcleo y el aspecto más profundo de nuestra alma, que está ligado permanentemente a Dios. Este aspecto de nuestra alma es la parte de nosotros que se rehúsa a participar de cualquier acto que implique una relación, una negación de nuestra conexión con Dios. El ejemplo clásico de algo que nos desconecta de Dios es la idolatría. Pero en realidad cualquier violación a la voluntad de Dios puede ser considerada de una forma de idolatría, ya que cuando violamos la voluntad de Dios, estamos sirviendo a otras cosas aparte de Dios, como el dinero, la fama, el placer, todas las cosas del mundo que nos rodea. Si nos diéramos cuenta de esto, nada tentaría al alejarnos de cumplir con la voluntad de Dios, como por ejemplo tener pensamientos deprimentes, hablar palabras insensibles, actuar de forma destructiva. En este contexto, la ofrenda de la harina de nuestro sumo sacerdote personal es la contemplación meditativa a través de la cual canalizamos el núcleo más profundo de nuestras almas, tal como la ofrenda del sumo sacerdote.
poder extraer de este núcleo es el necesario en la mañana, canalizar esa intimidad con Dios para saber la voluntad de Él hacia nosotros. En la noche llegamos confundidos, faltos de inspiración para asegurar que resistimos a la tentación de ir contra lo que sabemos que debemos de hacer. Bueno, yo creo que aquí lo dice todo. Tenemos que no dejar apagar esa llama, porque dejando apagar la llama dejamos que el enemigo entre a nuestro hogar. Entonces tenemos que tener siempre encendida la llama de nuestro hogar, mantenerla fuerte y poder transmitirle. Nosotros somos los responsables como sacerdotes de transmitirle a nuestra familia para que nuestra familia esté llena de bendiciones y más que todo a nuestros hijos, porque nuestros hijos es lo más importante en este momento, porque el mundo está desbocado y si nosotros no ministramos a nuestros hijos, el mundo lo hace y eso es lo que quiero dejarles de reflexión como padres, como sacerdotes de sus familias. Bueno, como querida comunidad, espero que haya sido de agrado esta enseñanza y que esta reflexión llegue a sus corazones y sean bendecidos con esta paracha. Buenas noches, chao a todos. Chau a todos.